Y hoy tenemos un invitado especial, amigo de muchos, muchos años en lo personal. Y luego ya resulta que los conocí a ustedes dos. Pero bueno, Manuel Frausto, muy metido en el área del deporte en Puebla, locutor, narrador, conoce la historia del Puebla, principalmente, que ese es uno del tema, ¿no? Irlo llevando con la historia del Puebla desde nuestra época de Pirri y Asensi hace algunos ayeres. Ya, un rato, hasta lo que estamos viviendo actualmente, que creo que no le ganan, pero ni a los laguneros de Valsequillo. Ni a los de la Prepa 2, cabrón. El de los peores torneos, ¿no?, que ha tenido Puebla en la historia, los últimos dos. Sí, bienvenido Manuel. Un gusto. Es un honor que por primera vez en esta mesa del tostón se sienta alguien que sí sabe de comunicación. Así es. Alguien que sí sepa hablar, cabrón, y hacerlo bien. Oriéntanos. No, de verdad, un gusto estar aquí con ustedes. Y como decía Ángel, pues Ángel lo conocí desde la secundaria. Y a ustedes por unas y otras, ¿no? Así también nos hemos ido encontrando y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Puebla es un pañuelito, ¿no? La verdad es que sí. Nos seguimos, sí, creo que sí. Al final, en cada esquina te encuentras a alguien conocido. Sobre todo ya con nuestra avanzada edad. No, eso jóvenes maduros. Tiene que ver. Sí. Jóvenes maduros, nada más. Mira qué bonito. René, buenas noches, Manuel. René, bienvenido. Gracias. Benito, Ángel, este programa es patrocinado por Ray-Ban. No, estos no son de patrocinio, esos son míos, cabrón. No hubo patrocinador. Nunca nos van a mandar nuestros lentes. No, nos juzgaron. No, ya no quiero verlos. No. Muy bien. Otra historia. Terminamos con eso. Oye, Manuel, háblanos un poquito de ti, de tu historia, como Manuel, en el deporte, en el Puebla y en los medios de comunicación. Híjole, fue un poco circunstancia de la vida. Yo entré a estudiar comunicación en el 94. Y prácticamente en el tercer semestre, uno de mis amigos de la secundaria y de la prepa más bien, Fer Morán, él ya trabajaba para Telecable de Puebla de esa época, que ahí estaba Fernando Crisanto, él era el director. Ahí empezó Adal Ramones, ¿no? Ahí exactamente, en ese Telecable. Ahí en la 11 Sur, ¿no? En la 11 Sur. De hecho, Fer Morán trabajaba con Adal Ramones. Okay. Y entonces a mí Fer me dice, oye, tú que estás estudiando comunicación, hay chance aquí de hacer prácticas y cosas para que te vayas involucrando, y él me lleva para allá. Llegamos en el 96 prácticamente, finales del 95, y empecé haciendo el servicio social, y luego parte del trabajo era editar el noticiero. Entonces yo editaba las noticias de todos, ¿no? Llegaban y me decían, mira, acá está la nota, acá está la información, se hacía de todo. Sí. Y en esa época los que conducían deportes eran Patricio Aguilar, Toño Abascal y Pablo Arana. Y Toño Abascal se va a Televisa, y Patricio Aguilar, que había platicado mucho con él cuando editaba y hablábamos de fútbol y tal, me dijo, oye, ¿no te interesa? ¿Te gustaría? Empieza a acercarte, ¿no? A la reporteada y tal. Y ahí empiezo, en el 96 empiezo a meterme, todavía estudiando. Qué padre, chavos. Estudié en la Ibero, sí. De hecho, me perdí buena parte de la fiesta por eso, ¿no? Porque de repente había... Exacto. De buena parte de la Ibero. También, no, porque además empiezas reporteando, pero luego eran los espacios, en la mañana había tele. En el telecanal. Luego la radio al mediodía en 98.7, que era Vox FM. Escribíamos para el periódico Cambio, y en la noche era el noticiero nocturno. Entonces ya conforme fue pasando el tiempo, pues ya tenía que hacer el noticiero de la noche, una sección de la mañana, la radio la compartía con Patricio. Entonces éramos... pues había que estar ahí, ¿no? Y luego pues el resto era la reporteada. Y mientras todo el mundo descansaba, ¿ya qué hora estudiabas? Pues trabajaba. Pero aprendes, ¿no? Le das clases a tus compañeros y a tus maestros cuando trabajas, y creo que puede ser un consejo para los chavos que nos ven. Traten de trabajar al mismo tiempo que estudien una carrera en el área de lo que están estudiando, porque te da una experiencia y un aprendizaje, ¿no? Sí, te ayuda mucho. Porque no toda la carrera, ¿no? ¿Sabes qué? Que al final había cosas que técnicamente en esa época la universidad no tenía, digamos, la tecnología que ya se estaba usando en las televisoras y tal, pero sí te permitía ser muy creativo, ponerte muy receptivo a muchas cosas, empezar a conocer más, a meterte más a los temas. Ya no era nada más que, es que me gusta el fútbol, sí, pero también tienes que saber los contextos que rodean al fútbol, ¿no? Que hay mucho de política, que hay mucho de sociedad, hay muchas cosas. Yo creo que es un tema interesante y que lo platicábamos, y eso, el mito alrededor del fútbol, que si hay intereses y luego aquí monetarios, bueno, todo el mundo, yo creo, ¿no? Yo todo el mundo, vamos a dejarlo en general, pero que si deja dinero, si no deja dinero, si lavan dinero, si no lavan dinero, si los chavos que están empezando tienen que pagar para jugar, o sea, todo eso podemos irlo deshebrando un poco para
pues dejarlo más claro, ¿no? Habemos muchos que no entendemos de fútbol y no sabemos mucho de fútbol. Hay afición, pues tú eres muy buen aficionado al fútbol, ¿no? Tú sabes no sé mucho, pero pinche Puebla. Pero al final el Puebla en Puebla es, ¿no? Claro, y somos muy villamenoles, ¿no? No, me caga el Puebla, ya no voy al fútbol. El poblano, o sea, el poblano como tal, cuando gana todos quieren ir al partido. ¿Cuántas veces has ido en tu vida al Cuauhtémoc? Varias, chingo. Más que Agua Azul del episodio 3. Más que al table y más que al urologo. Hubo temporadas que iba cada 15 días, güey. O sea, ¿Tú cuántas veces has ido al estadio en tu vida? ¿Partidos del Puebla? O sea, fui al uno de un mundial juvenil que hubo antes del mundial del 82. No, ¿Sí fue así? 86, ¿no? Hay un mundial juvenil en 85 aquí. Ok, antes del 86 fue. A ese fue un partido en el 85. No, pero hablo en general, o sea... Las voy a contar, güey, no me acuerdo. Son 4 o 5, sí, no más. O sea, en tu vida, yo igual, o sea, 4 o 5. Eso es lo que hablamos de la afición. Y lo que oyes que te vas... Bueno, por ejemplo, a mí hasta me tocó el chance cuando anduve viviendo en Alemania de ir a ver a México, Irán... Ahí, ¿te tocó allá? Oyes el himno nacional y lloras. Madre, cabrón. Ah, sí. Llevaste tu playera. Fui a ver cuando estaba jugando el Pavel Pardo y el Osorio en el Stuttgart. Fui a verlos allá a Wolfsburg. Sí. Te tocó buena época esa selección que dirigía la Volpe, ¿no? Sí, la del 2006. Eso, y pues aquí al Pueblita cada rato. Mira. Y bueno, creo que la última vez que fui a ver la final del León Tigres allá en León. Que el León estaba muy fuerte, que no perdió no sé cuántos partidos, creo que 13, y que se los chingan los Tigres en la final, cabrón. Sí. Sí, la verdad es que el fútbol tiene eso, ¿no? El encanto, es un deporte que parte del gran atractivo es que no necesitas ser muy alto para jugar, como en el básquet, no necesitas ser muy... Sí. Exacto, ¿no? Casi todo mundo puede jugar fútbol y eso hace que te acerques mucho. Luego se vuelve la convivencia. A nosotros todavía nos tocó jugar en la calle, en el parque. Con un frutzi. Con una... Las pelotitas esas de los Durex. Exacto, ¿no? Sí. 1000 vueltas de Durex. Entonces eso te permitía acercarte mucho, ¿no? Y luego pues te vas identificando, algunos por la ciudad, algunos por el color de la playera, ¿no? Hay gente que se ha aficionado al fútbol porque de pequeño le regalaron una playera del Toluca y entonces de ahí le va el Toluca, caso de Alfredo Naime, por ejemplo. Que él habla de cine, pero además es un gran aficionado al Toluca, y otros que ha sido pues por pertenecer al lugar, sí. A veces por los compañeros, por la escuela y tal, y el Puebla pues también, eso cabe señalar, en nuestra época, en los 80, era un equipo que ya había sido campeón, que tenía liguillas. Yo tuve el chance de ir a la final del 89-90 con Mortero, Poblete. Sí. No más, que chingón. ¿Te llevaba tu papá? Porque me llevó mi jefe, aparte iba perdiendo el Puebla, creo 2-0 y... Sí. Les dieron la voltereta. No. Esa liguilla fue la característica. Puebla en todos tenía que levantarse de la lona. Y en todos los partidos juega contra 3 universidades. La Autónoma de Tamaulipas es el primer juego, que viene Puebla perdiendo 3-1 y aquí gana 3-1 y con eso avanza. Luego contra Pumas, que quedan 4-4 aquí, y todo el mundo los daba por víctima, ¿no? Vas a ir a CU contra Pumas de Campos, Luis García, Patiño, Juan Carlos Vera, Negrete, no sé cuándo les van. Y allá Puebla va y les gana 4-2 y de ahí van a la final contra con Manuel Lapuente como director. Manuel Lapuente, sí. O sea, ¿crees que es el mejor director? ¿Cuál tu mejor director técnico? Has sido campeón Lapuente. Sí, los dos títulos han sido de Manolo, el de 82-83, 89-90. La temporada 88-89 dirige Pedro García, un chileno. Ese equipo volaba. Los otros fueron campeones, pero que jugaba más bonito, que era ofensivo, que metía 4 goles por partido, que era un espectáculo, el de la a veces no el mejor equipo gana, ¿no? Sí, no. Y fíjate, Pedro García luego se va a dirigir a Santos y también pierde la final. O sea, jugaban muy bien sus equipos, pero nunca pudo ser campeón chileno. Okay. Y bueno, luego llega Manolo y él aprovecha y hace todo. ¿Qué traen estos dos pendejos, cabrón? Están peleando pendejos. ¿Tú a quién le vas, cabrón? A Toluca. Tú eres de toluqueño. Le gusta el chorizo. No, pero la verdad se me hace un equipo que siempre está arriba, ¿no? A ver, no es coletero, pero... No. Pero bueno, de repente gana. O sea, si hubiera un Puebla Toluca, le vas. Tú eres medio contrerón, ¿le irías al Toluca? No, sí voy al Puebla. Yo creo que de corazón sí soy poblano, con la franja. Ajá. Pero bueno, el Toluca tiene un lugar especial, ¿no? Digo, bueno, no especial, porque me vale madre el fútbol, güey. O sea, oye, pero ya contaste cómo engañaste a Fabio. Un compañero que hace muchos años, cuando estaba en TV3. ¿Ves cómo decir es cagado y decir es un desmadre? Bueno, espérale. Ese tipo fue...
Un compañero en TV3 con la payasita Tan, ¿se acuerdan de ese, todo ese pueblo? Tan amigos. Exactamente. Exacto. Entonces, un compañero daba él las noticias deportivas ahí. Saludos, queridísimo Fabio. Y entonces, a mí en el Oriente entramos 8:30 y mis hermanos entraban a las 8. Entonces, primero me pasaban a dejar a mí, entonces llegaba como 7:15 Para limpiar. y abrir salones y barrer y todo. Y en eso llegaba Fabio después, como 8:15 por ahí. Y le digo, güey, los del Puebla entrenan en el Oriente, cabrón. No manches, le dan 3 vueltas, le hacen condición física. Vente mañana a 7:30. Entonces llega el pendejo a las 7:30. No llegaron. Seguro mañana. Sí, llegan como 15 de otra. Pendejo. Así que me dijo, güey, ¿cómo van a entrenar acá? Le digo, pues tú eres el que daba deportes, ¿no? Esa fue una muy buena aventura. Esa no se me la contó apenas, no tiene mucho, Ángel. Y sí, Fabio, pues era el que salía en la tele, ¿no? Él salía en la tele y daba las noticias de deportes. Lo que es ser crédulos, ¿no? Sí, la inocencia de aquella época. Bueno, ¿cómo va? ¿Qué sigue, amigo? No, bueno, lo del Puebla, como si es verdad que hay lavado de dinero o no hay lavado de dinero y eso. Un poco las estructuras, fíjate, el fútbol al final sirve para muchas cosas, ¿no? Es el entretenimiento, pero también es el escape de los problemas y de las sociedades y demás. Durante muchos años... Ahí está chingón, como en las luchas. Como las luchas. Claro, pues es que eso es un poco también, ¿no? La función tiene su espacio lúdico. Durante mucho tiempo... Dile que es lúdico. En algunos... Se quedó así como... Divertido. A ver, tú dile, pendejo. A ver si es cierto que tú también no te quedas. De lúdico puedes aprender ahí. Ok. Es un espacio donde puedes aprender y puedes enseñar cosas. Del regocijo y la diversión. Lúdico no es también, divertido. ¿no? Exacto, sí. Okay. También, ¿no? Pues es parte de la historia. No. A ver, es que los salones son lúdicos. Al final, esa liga que hay, y durante mucho tiempo la hubo, cuando Puebla es campeón 82-83, pues pertenecía al gobierno del estado. Ok. ¿No? O sea, no era... ¿Fue antes de los Maurer? Sí, claro. Ok, pensé que había sido con los Maurer. No, de hecho, se vende después, ¿no? Recordarán que hubo un momento en que jugaban Puebla y Ángeles. Ajá, había 2 equipos. Así es. Y Los Ángeles terminan vendiéndose a Torreón, que son ahora los Santos de Torreón. Esa franquicia se va para allá. Y bueno, luego viene esta venta, donde llega Emilio Maurer, ya es precisamente en la temporada 88-89, al término de esa temporada. Al principio de esa temporada. En la prepa. En Emilio Maurer. Sí, Torreón. Que me parecía los pinches. Carajo. Y ahorita, ¿quién se va a parecer? No sé, no tienes madre, cabrón. También vas a ver con tu pinche meme que me hiciste, cabrón. Te lo voy a guardar, Pero bueno, continuamos. Es el 87-88 donde le venden el equipo a Emilio. Y es Emilio el que toma el equipo. Pero recordarán cuando el Puebla se vuelve naranja, ¿se acuerdan? Ajá. Sí. Ese es 96. Ok. Y ahí quien toma el equipo es José Abed. Ok. Que tenía Aristos, las constructoras. También fue bueno, 2-3 españoles buenos. Bueno, ahí el primer goleador que tiene Puebla, teniendo grandes delanteros durante mucho tiempo, emblemáticos como el Búfalo Poblete. Paul Moreno era muy bueno. Era muy bueno también, metía muchos goles y tal. El primer goleador que tiene Puebla en su historia es Carlos Muñoz, el español, que venía de Oviedo. Ok. Y él llega en el 96. Ahí tengo yo una relación. No, hombre, es como la mamá de Lalo de allá. Entonces, sí. Por eso, cabrón. Darle un beso. Entonces fue el primer. ¿Qué más es el primer campeón de goleo. Después vinieron Paco Higuera, el Paquete Higuera que le decían, Miguel Pardesa, que Miguel había sido parte de la Quinta del Buitre, jugó en el Real Madrid en la época de Butragueño, de Hugo Sánchez y ellos. También vino Miguel a jugar aquí. Ya más adelante vino Luis García, el que había jugado en el Liverpool, que también había sido de los jugadores importantes, ¿no? Que había tenido Puebla en aquella época. Que estás diciendo de jugadores de afuera, yo me acuerdo de una época que trajeron güeyes de Macedonia o de no sé dónde, cabrón. Los africanos, pero... A ver, ¿dónde es Macedonia? No sé. ¿A dónde es? A ver, que conteste este pendejo. No, yo no sé tampoco, por eso eran yugoslavos, sí. De hecho, era un macedonio. Ajá. Y el macedonio era Víctor Trenevsky. Macedonio no es el hijo de la familia Pelche. Maciosare. No, es el del himno nacional, ¿no? Oye, a ver, tenemos un amigo, pero ahorita se me va el avión como casi siempre. En los 70s, Roberto Argentino. ¿Ruiz Esparza? No. Roberto. El Capi. Ajá. Argentino que jugó en el River. ¿En dónde? Un argentino, en el River Plate, luego vino a Puebla. Cuando vino en esa, vinieron varios
argentinos. Ahorita me voy a acordar, a ver si me pasa alguien mi teléfono. También la época ahorita de argentinos del Zico, el brasileiro, que se iba a echar desmadre, ¿no? Seguido. Un güerillo con una coleta. A mí me tocó, Zico perdón, que yo no quiero ¿A ti te tocó Zico? No, el Zico ustedes me lo bajan a jalones, cabrón, a pedos, cabrones. Me tocó una vez ver, y a ti tú ibas ese día, muy probablemente, en el señor Frogs. Ajá. Jugaban al otro día. Estaba Zico, Poblete, ¿te acuerdas? Ruiz García y otro Ruiz Esparza y otro güerillo, García Aspe. No sé si jugaron juntos. No, en esa época no. Bueno, había 3 o 4 así figuras chupando, fumando puros, todos estaban con un puro y chupando coñacs así, y al otro día jugaban. O sea, ¿qué pedo con estos güeyes, no? Sí, cambió mucho el fútbol, de la manera en que se hizo en los 80s. Al alto rendimiento físicamente, de hoy, ¿no? Técnicamente, la verdad es que hoy sí es alto rendimiento absoluto. Lo que le pasó a la charrería, ¿no? Ya, o sea, todo el deporte ha ido evolucionando más, ¿no? Para bien, porque, para el espectáculo. Sí, porque antes la charrería sí siempre iba de la mano con una cerveza o con unos pomos y eso, y ahorita ya todos los chavos, la mayoría de los chavos están entrenando, están en el gimnasio, 4 horas de gimnasio, tienen nutriólogos, por ejemplo, sí, ha sido para bien. ¿Por qué no lo practicas? Porque practica la charrería, pero este güey no evolucionó, cabrón. Yo me quedé en la vieja escuela. Este güey es machote con sus bigototes, pero con sus mañotas de ay. Pero Zico era la fiesta, ¿eh? Sí, era un la verdad es como que el Ronaldinho, ¿no? Que bueno, también hoy en día, hace 2 o 3 años los seleccionados que fueron a un mundial o un torneo, claro, hicieron se presta para el desmadre, ¿no? Un bacanal. Pues se vale, ¿no? Pues ganan a todo dar, ¿no? No, bueno, pero es que es tu chamba, güey. Por eso, pero una que otra vez, ¿no? Como hazte una pachanga ahí en tu empresa, así, y luego dices, no, que se valga. No, güey, o sea, para eso tienes horarios. Una que otra vez. Y sabes que hay algunos jugadores históricamente que son, que incluso hablaban pedotes, de eso, ¿no? De la fiesta. Romario era un tipo que agarraba la fiesta, que antes de un mundial se acostaba con 2 chavas. Bueno, yo creo que es el mejor, quizá para mi gusto, no sé, algunos lo traen con Pelé, otros con Messi, pero ese güey era un talento y con todo lo que hacía un día antes, durante y después del evento. Sí, y Romario lo que tenía era que en los equipos donde de repente pues, se le daba la fiesta, llegaba tarde a los entrenamientos, pues al otro día te metía 4 goles. ¿Qué le decías? Exacto, no entrenaba y bolas. Sí. Te va. Ese sí era uno de los... Pero no todos pueden hacer eso. No. Sí hay jugadores que cuando se descuidan se les nota, ¿no? No todos tienen el mismo talento que en este caso el brasileño Ronaldinho. Así es. Bueno, y continuando con el proceso de Puebla llega... Sí, hay un momento en que empiezan a vender al equipo, ¿no? Que empiezan a pasarlo de uno a otro, y tiene que ver también con los cambios de gobierno, porque cuando llega Pepe Abed, pues es la época de Manuel Bartlett, claro, el gobernador. Y el mejor constructor del gobierno de Manuel Bartlett. Exacto, tenía que ver. Y luego quien lo toma es Paco Bernat, ¿se acordarán? Finales de los 90. Sí. Que eran dueños de la Pepsi, ¿no? Ellos. Sí, los Regordosa. No, pero Paco, claro, sí, ¿no? Todos. Y tenían Volkswagen, ¿te acuerdas? Sí, claro. Las agencias y tal. Ellos compran el equipo, viene una inversión fuerte, regresan a la franja azul, se quita la franja naranja y empiezan a hacer ciertas cosas, y es cuando llegan los yugoslavos, que venían 4 jugadores que tú los veías y eran unas bestias. Uno de ellos, el centro delantero, era un tipo de casi 2 metros, grandísimo, nomás no tenía idea de fútbol, ¿no? Pero el resto sí era de alguna manera impactante. ¿Eran buenos? No, el único que jugaba bien era el macedonio. Él sí era, el Víctor Trenevsky era el 10 de su selección, ¿no? Que tampoco era una gran selección, sí, pero bueno, ese tenía más idea. Y conocieron todas las playas de México, luego, eso sí. Bernat es cuando tuvo broncas con el Enaine, ¿no? Algo así. Que ya es la parte cuando terminan dejando el equipo para y ahí es cuando llegan Melquiades y Marín. Así es, bien. Sí, es que todos estos cambios tienen que ver a veces con siempre eso, está ligado un gobierno. Pues la mayoría de las veces, o hay una Valle se lo quita a los del Heraldo, ¿no? ¿Lo tenían los del Heraldo? Pues te acuerdas que es Valle Fantástico, adiós, y todas estas cosas que eran de Naine. En Naine, claro. Que ya tenía el equipo. Sí, claro, esa es la época. O sea, entonces ahora el cambio que viene puede ser un cambio político. No, yo creo que no, porque hoy ya el esquema es diferente. Ya no es en la línea de lo que se venía haciendo. Ahora entra el equipo con Manuel Jiménez, pues, pero la operación se genera de otra manera. ¿Qué? Yo no he dicho nada, cabrón. Yo ahora sí vengo callado. Íbamos con Enaine. Ok. Ajá, Enaine.
Es este movimiento. De Naine brinca, bueno, es cuando hacen la chiquillada, ¿te acuerdas? No. Que es esa parte donde hay varios socios, donde está Chargoy. De Chargoy. Jesús. Sí, pero Chucho también anda ahí. Larcamón, que andaban bien. No, Larcamón lo trae ya esta directiva. Ya. De hecho, es cuando toma Manuel Jiménez el equipo, es cuando empiezan a traer a estos técnicos, que el primero es Juan Reynoso. El del Cruz Azul. El del Cruz Azul, que califica, pues, porque ya había estado el Ojitos Mesa, empezó el Chiquis García, luego el Ojitos Mesa, y después vino Chelis en un segundo momento. A mí el Chelis se me hace bueno también, polémico, pero Chelis tiene... ¿no? Y ¿sabes qué? Que hay también técnicos hechos para equipos y equipos para técnicos, ¿no? Y también técnicos mediáticos, ¿no? También creo que Chelis es un poquito... El Chelis le ayudó que los subió, ¿no? De la primera... Ajá. Claro, el ascenso... todo es de Chelis, evidentemente con los jugadores, pero tiene mucho que ver, ¿no? Cabrón. Sí, contra Dorados, la final. Ajá, contra Dorados. Contra Dorados de Sinaloa, que viene el ascenso. Y bueno, pues todos estos movimientos hasta que llega, digamos que esta administración que encabeza Manuel Jiménez, a partir de ese momento empiezan estas llegadas de técnicos. El primero que se mete a liguilla de esta administración es Juan Reynoso, que entran a reclasificación y eliminan a Monterrey en penales allá. Esa es la primera liguilla. Y luego viene el Arcamón, y el Arcamón llega a semifinal en su primer torneo, y luego se queda en cuartos. Digamos que el mal recuerdo para muchos aficionados del Arcamón es la goleada con América, ¿no? Que es su último partido. Pero una como 7-0. 11-2 me parece quedó, fue una... Eso no deberían de... como las peleas de gallos, ya el prohibirlo. 7-0 y vámonos, el zapatero, ¿no? O sea... Sí, porque además era un equipo que no jugaba mal, que tenía buenas cosas, pues, pero que ahí se desfondó. Yo me acuerdo más o menos desde que los subió Chelis, más o menos andaban bien con el Ruso y el Bola. Sí. Ellos subieron. Sí. Pues estuvieron cerca de la final contra Pumas. Exacto. Pero, por ejemplo, ahí... Que pinche gol del pelón de Verón, Darío Verón. ¿Por qué no mantienen? O sea, ¿qué es lo que pasa en esos equipos que no pueden... O traen jugadores extranjeros y no usan nacionales, o las canteras famosas de acá? O sea, ¿por qué no le dan esa continuidad al equipo? Pero yo he visto, por ejemplo, que traían buen equipo y vendieron a... Sí. Venden al güey que se fue al América, un defensa central. Israel Reyes. Venden al güey del Memo que se fue al Pumas. Memo Martínez. Y varios, ¿no? Como que se lo van desmembrando y pues... A lo mejor hay equipos... O sea, porque también es negocio. Claro, perdón. No. Sí. A ver, hay cosas muy claras, ¿no? Que hay equipos que tienen un respaldo económico muy grande de grandes industrias, ¿no? El caso del América, de la televisora, el caso de Chivas. De Chivas, el caso de las cervecerías, ¿no? Que están detrás también de equipos importantes, que si Toluca, que si los Regios y tal. Todos tienen una estructura muy grande detrás de ellos. Okay. Luego hay una serie de equipos que pues tienen que vivir de lo que van generando, que es el caso del Puebla. El Puebla no tiene detrás una institución así que vaya a patrocinar. A ver, perdón, todo, ¿no? ¿Somos un equipo jodidón en temas de lana? Sí, no. O sea, de abajo para arriba somos de los de más abajo. Sí, sin okay, duda. Sí. Okay. Yo no diría que de los últimos ¿cuál dos, pudiera pues, ser? pero Son los más jodidos. O sea. No, bueno, es que hay equipos que más allá de resultados, en términos económicos, yo creo que Puebla, Mazatlán son de los que están pues más o menos en la misma historia. Juárez, que si bien tiene una mayor inversión, caliente, creo, ¿no? Está ahí, sí, claro. O sea, están. Eso es Cholos. Que tiene los Hank, ¿no? Sí. Cemex trae a Tigres. Cemex trae a Tigres, exactamente. Cemex te echaron de una vez del estadio, ¿no? De Cholula. Y bueno, pues sí, son maneras distintas de operar, ¿no? Y hay ciertos equipos, bueno, incluso Pachuca lo hace. Pachuca genera jugadores, los vende Pachuca y sigue generando. Y a eso se dedica. Slim, ¿no? Pues no, ahora ya es de Jesús Martínez. Hubo un momento en que había una participación. Pachuca vive de la ciudad de Pachuca, vive del fútbol. O sea, no está el museo, está el Salón de la Fama, el Tuzo, no sé qué. Sí. La universidad. Está la Universidad del Fútbol. Es una estructura muy interesante la que tienen en Pachuca. Pero sí hay equipos como el Puebla que tiene que ir generando. Entonces, eventualmente, para generar una mejor inversión, pues necesitas buenos jugadores que puedas negociar, y luego había una deuda, y esa deuda se tenía que ir pagando, ¿no? De repente tú vas por derechos de transmisión y te dicen, no, pues ya se los pagué al anterior.
Entonces tú te quedas un poco fuera de la jugada. Eso le pasó a Puebla muchos años. De hecho, su punto de equilibrio debe estar ahorita en este torneo prácticamente, porque económico. Okay. Cuando ya dejas de pagar deuda, ¿no? Y ahora sí, lo que tienes y lo que ingresas vas y lo ganas. Pero ya no pierden los pendejos. Y entonces lo que sigue es empezar a invertir más en jugadores, a otro tipo de jugadores. A ver, James Rodríguez, pues difícilmente van a traer un James a Puebla, ¿no? Pero sí pueden traer un Maxi Araujo, que aquí se formó, creció y hoy juega en Europa. Sí pueden traer otro tipo de jugadores, el mismo Mancuello en algún momento. Estos que puedan ser importantes, pero que representen una mejor venta. Entonces, ¿cuál crees que haya sido el secreto del Maurer? Porque Emilio no tenía límites. O sea, Emilio decía... Este jugador, y van perdiendo y entraba al vestidor y les decía prima triples y le dan la vuelta al partido. O sea, ¿y él tenía un tipo era de su lana? ¿O quedó de sí, porque bueno, tenemos otras escuelas de que manejan ese tipo de que pues, luego pago? Y lo hemos visto en otros negocios. Apúntamelo, ¿no? Sí, de repente ahí fueron quedando cosas. Pero sí era un tipo que iba más sobre esa línea, ¿no? Y además el fútbol no era tan caro como ahora, ¿no? ¿Y al ser más caro, deja más lana? Sí. Pues mira, yo creo que sí hay equipos que les genera mucho dinero. Es que hay muchas cosas alrededor del fútbol. No es únicamente, exacto, no los esquimos que le llaman, ¿no? Okay. No es únicamente el boletaje. La gente de repente cree que es que se llenó el estadio, debe haber lana. Luego hay cosas que no se saben. Tú ahorita decías Israel Reyes. ¿Se vende a Israel Reyes? Mis felicitaciones al chef. Sí. Ojalá los micrófonos de alta calidad lo filtran. No hayan marcado eso. What the fuck. Bueno, es que está bueno el animalito, tiene buena digestión. Ay, güey, qué corrientes. Pero ya estás bien, ya. Cabrón, que son sure, cabrón. Si fueran de esos de mobo, güey, a lo mejor no, güey, pero aquí hasta le retumbó a José, cabrón. Qué pena con José, como el chiste, cabrón. Ay, cabrón. Pero bueno. Perdón. No, está bien. Perdón por este compañero. No, todo bien. Es una rara, cuando limpio. No, que de repente hay cosas que no se conocen, que es en principio cuando vendes un jugador, ¿no? Se nos va a ahogar, ¿qué hacemos? Oye, y va como el uno, o sea, lo vendo caro y con eso compro dos y pago tantito atrás. Sí, pero es que hay muchas cosas. Hay cosas que no funcionan así. Por ejemplo, se vendió Israel Reyes, ¿no? Y había esta idea de, no, entraron no sé cuántos millones de dólares. ¿Por qué no los invierte el equipo? Porque una parte de esa venta le corresponde al Atlas, que es el que lo formó. No es todo el dinero para el pueblo. Y el dueño también quiere llevarse algo de su bolsa. No, pero además, espérame, no es que te lo pague, se lo llevó la América. No quiere decir que mañana ya tienes los 12 millones o los 10 o los que sea en tu cuenta. No, te dicen, mira, si te lo compro, acá va y te vamos a pagar en tanto plazo. O sea, no creas que es de un golpe. Sí. Entonces de repente queda esta idea de vendiste 30 millones de jugadores y ya tienes todo eso acá. No está aquí. Va a llegar, pero va a llegar en un plazo más largo y tienes que saber cómo inviertes. Y por eso está esta parte de la inteligencia deportiva, que va siguiendo jugadores, que dice, a ver, este es muy bueno, tiene buenas características, necesito un volante por derecha, listo. Este es muy certero, le pega bien al balón, no está caro, está apenas despegando, ese lo compras, lo pones al tiro y ahora sí lo vendes. Entonces tiene una estructura, el caso del Puebla, que sí, pues vende y vive de lo que va generando, ¿no? No puedo parar de reír, cabrón. Oye, pero bueno, tú trabajas hoy, eres parte o sea, eres asociado del Club Puebla. Pero la afición, los que sabemos poquito, los que vemos por fuera, sentimos que es la peor etapa del club. O sea, ¿tú consideras que es la peor etapa del club? Sí, ¿sabes qué? Que a mí me tocó vivir la de los yugoslavos, por ejemplo. Que había sido el peor torneo en la historia del Puebla. Ajá. Donde menos puntos se sumaron. Y ahorita llegó otro peor. Y ahorita se cuando crees que algo puede ir peor, no. Pasa con los gobiernos. Cada vez que crees que tenemos un gobernante peor, hijo de la chica, no puede ir peor, viene otro. Sí, te dicen Comper. No nos desilusiones. ¿Empató o ya? No. Empató al peor torneo de la historia, que se habían sumado 5 puntos. El peor al final es cuando desciende, ¿no? Claro. Sí, pero cuando desciende no era... El descenso se convirtió en un resultado de malas temporadas varias. Ahorita la peor, donde menos puntos ha sumado, son 2 temporadas que ha tenido Puebla, que es la de los yugoslavos y esta. No la de ahorita, que fueron 8, sino la anterior. De hecho, se paga una multa ya, porque estás en los últimos 3 lugares.
Entonces, ya no desciendes como tal, pero viene una lana que nada más no tienes. Exacto. Bueno, Exacto, pero a ver, entiendo, y lo que decías, y también yo lo creo que es así. Sí está muy metida la política. Hoy tenemos un gobernador nuevo, no digo malo, bueno, nada, pero cada vez que hay un cambio de gobierno, hay un cambio estructural, y pasa en casi todos los deportes, en todos los espectáculos. Un gobernador que ya fue a pararse con los Pericos ayer o antier, o sea, ¿crees que le meta mano al equipo? Mira, al final los gobiernos terminaron saliéndose del fútbol porque hay muchas otras prioridades, ¿no? Antes que un equipo de fútbol. Pero el circo entretiene a las masas también, ¿no? Pero también ayuda que haya un respaldo en lo que puede el gobierno con las cosas que están a su alcance, ¿no? De hecho, Alejandro Armenta lo dice en su presentación esta con Pericos, ¿no? Bueno, hay que apoyar a Pericos y hay que apoyar a la franja y hay que... Claro. Bueno, pues está bien, pues estamos hablando del deporte poblano. Sí, los movimientos a veces te sirven o sirven a los equipos o a las empresas hasta para negociar cosas, ¿no? Claro. Sí, no me voy a ir, ¿no? Aquí estoy, pero necesitamos mejores resultados, pero necesitamos inversión en esto. De repente los gobiernos ayudan con espacios, con terrenos para unidades deportivas, para estas cosas. Y hay equipos, Pachuca, por ejemplo, que ha tenido eso, que los gobiernos lo han apoyado para tener estas universidades del fútbol y estas cosas, pues con lo que puede apoyar el gobierno, que es no dándole dinero para un jugador, sino con terrenos y cosas, infraestructura. Por bajito de la mano, no me acuerdo, pasa ya, mejor, digo, yo no sé mucho de fútbol, pero cada vez que hay una elección en Veracruz, el que es candidato de Veracruz dice que se va a traer un equipo y que va a comprar al que está descendiendo o el que está... Puede pasar aquí. Creo que ahorita anunciaron que iba a llegar a Puebla. Allá, sí. A ver, históricamente Puebla lo venden a cada rato, ¿no? Eso. Ya se va, ya ahora sí, en 6 meses y te apuesto mi sueldo y todo lo que me digas. No es tan fácil en la actualidad un cambio de franquicia. El fútbol mexicano, la primera división y la federación como tal, es un grupo muy cerrado. Tampoco es tan sencillo que entre cualquiera nomás porque ya trae lana y lo va a comprar, es muy difícil. Y luego para de invertir más de $100 millones, pues tampoco es que esté fácil, ¿no? Que por mucho interés que haya, es que hay interés, se acercaron de Veracruz a preguntar, claro, pues tú te acercas a preguntar. Sí, como cuando vas a ver un Mercedes a la agencia, ¿no? Qué bonito está, ¿cuánto cuesta? Luego regreso. Veo, sí. Ahorita nos vemos. Entonces, bueno, no es tan sencillo que se pueda mover el equipo. No quiere decir que no se mueva. Los miedos de los villamelones es que se vaya a ir y la chingada. Bueno, incluso las molestias. Cuando ya está muy enojado el aficionado, dice ya que se vaya, que lo vendan, ya que... Al final, sí, para Puebla es muy importante el fútbol. Esa época que Puebla descendió y que estaba en Primera División A, no fue fácil en muchos sentidos, ¿no? Incluso, pues en términos de trabajo para mucha gente. No es lo mismo la Primera División, la exposición de la Primera División, el turismo que genera, porque al final sí, a lo mejor gente de Guadalajara dice, me voy el fin de semana a ver este partido. Bueno, cuando estuvo el América sin estadio, se llenaban las plazas de materia hotelera, porque venía gente a ver al América, ¿no? Si tenemos un estadio, ¿crees que es de primera? Sí, claro. Sí, está padrísimo. Sí, yo este estadio me parece que es de los... A ver... Como se ve en el Cuauhtémoc, no en todos los estadios del fútbol mexicano ves bien desde cualquier zona. En el Cuauhtémoc sí. O sea, desde la última de Gallola, de las últimas gradas. Aunque estés hasta arriba, ves perfectamente bien el terreno de juego, se ven los movimientos. Si estás atrás de una portería, lo mismo. Por ejemplo, en Toluca pasaba, que ¿se acuerdan que tenían las lámparas? Que había momentos en que tenías que estarle haciendo así a la lámpara que no veías. Sí. Hoy lo remodelaron y ha quedado mucho mejor. Pero no todos los estadios, el Azul, por ejemplo, no es un estadio ni funcional, pues sigue jugándose la Primera División. Bueno, por eso lo clausuran cada 8 días, ¿no? Problemas, ¿no? Y lo que genera que está la plaza junto y que hay conciertos. ¿Te gusta el estadio con lo que le pusieron cuando se hizo polémica hace 6 años que el Chiquihuite, que no sé qué? A mí se me hace que quedó bonito. A mí me parece que quedó bien. ¿Sabes qué se volvió? Más allá de los gustos, sí, para mucha gente es llegar a la ciudad, los que vienen de México, los que pasan por Veracruz, y se ve ahí el Cuauhtémoc. Sí, eso es. Y eso sí se vuelve un reflejo. Es la puerta de entrada a Puebla al final, ¿no? Sí. A la ciudad. Sí. Y el estadio, la verdad es que hay cosas que mejorarle, por supuesto. El estacionamiento es una, ¿no? O sea, pero es que eso es de origen. Sí, ¿no? pero cuando hicieron la arena GNP, o sea, tienes el estadio de fútbol con ¿qué? 60,000, 70,000 localidades tiene. En la actualidad sí, son un poco más de 50. El de béisbol con 15, 13, 14. Haces la GNP y no se les ocurrió hacer un estacionamiento subterráneo que ya había en todas las, pero creo que es uno de los grandes problemas del estadio, ¿no? Sin duda, y los accesos. De repente tienes momentos para entrar al estadio tardas mucho, para salir del estadio tardas mucho, y se vuelve un problema de circulación. Pero es muy importante. Es algo, de verdad, a mí ya me tocó 2 veces que fui al GNP y al estadio de béis. Abren la puerta
y la abren media hoja. Media hoja y hacia afuera. Entonces sales y entonces tienes que esperar a que te dejen pasar para darla. O sea, son cosas como de muy lógica. Güey, ábrelas hacia sentido adentro. común. Y abre la que te da hacia el lienzo charro, porque no sé por qué chingados nunca abren esa puerta. Y abren o sea, también... Sí, sentido común. Güey, ayúdense, ¿no? Ayúdense, cabrón. O sea, no necesitas a la 28 de octubre, necesitas ya el hecho que ya quitaron la 28 de octubre, si la logran quitar, creo que puede ser un buen avance, ¿no? En la actualidad tú vas al base, al fútbol, a lo que sea, cabrón. Y no pagas nada, ya no hay alguien que te esté ahí cobrando y haciendo y tal. Sí, hay mucho que mejorarle a eso, ¿no? Eso sí. Se ha puesto mucha atención en la experiencia del aficionado al estadio, que llegue antes del partido, que hay activaciones, que si una función de lucha libre, que si las marcas hacen cosas. Siempre se trata, ¿no? Desde adentro del club de hacer estas cosas que sean atractivas. Los pericos, ¿eh? Sí, claro. O sea, los pericos, Pepe Perico anda por afuera, tomas fotos, hay jaulas de bateo, o sea, la verdad es que te jala... simpático. Y por alguna razón, como que la gente que llega al de base llega menos en coche. No. O es más chico, también es más chico. Es un cuarto, güey. Ok. Sí, el estadio, el hermano Cerdán, hasta cuando no hay buena entrada no se ve vacío, desangelado. Porque ¿no? chiquito, sí. Y el otro es una bestia enorme. ¿Por qué no nos tocó mundial? Pues mira, dentro de las cosas que entiendo sucedieron es que se privilegió Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, porque no había muchas otras por opciones. Conectividad también, ¿no? Vuelos, aeropuertos, cuartos de hotel. Seguramente el FIFA siempre te hace cuadernos de cargos, ¿no? Okay. Necesitamos que haya esto, que tenga esto, que haya tal capacidad hotelera, que haya estos sistemas de transporte, que es la seguridad, que los hoteles, que tal. No sé si eso también influya, que de repente el Cuauhtémoc tenga tema de los accesos. No, pero con los seguridad, seguridad, hoteles no está mal acá. Pero a lo mejor sí lo de los accesos al estadio. Sí, Pocho Gutiérrez era el que te preguntaba, ¿te acuerdas? Roberto Gutiérrez. Fíjate que no. De él sí no me acuerdo. En los 60 jugó y lo estuvimos buscando apenas. En los 60. En los 70, para ver si después sabemos algo de él, porque interesante su vida. Pero ya, le seguimos, ya. Nos va a servir. Bueno, yo otra duda, aprovechando que vamos la experiencia. ¿Por qué no van a los colegios, el Oriente, el Benavente, y ven chavitos de prepa que tienen unas facultades brutales para jugar fútbol? ¿Por qué no los sacan de ahí, los ponen o sea, es muy difícil hacer eso, Manuel? Yo lo que veo hoy... Darles oportunidad a esos chavos. Sí. Y mira, yo he platicado con gente que se dedica a esto, a la búsqueda de talentos y a las fuerzas básicas y tal. Hay muchachos que más allá de donde estudien, empezaron una preparación física, atlética, desde los 9 años, 10 años, tal. Para cuando llegan a los sub-14, sub-15, sub-16, la verdad es que hay una gran diferencia entre estos que llevan la preparación y los que no la tuvieron, más allá del talento. Eso es cierto. Y hay jugadores muy talentosos, pero que físicamente vas 5 años detrás de los otros, ¿no? Sí puede haber quien no haya hecho toda esa preparación y que tenga una gran calidad para jugar, sí. Pero son garbanzos de lo que pasaba con Diego, ¿no? Así. Sí. Hay muchos chavos que, puta, qué bien juegan, ¿no? Los seleccionan, eso. A ver, vente a entrenar. No, ya no, porque aparte tienen la edad en la que prefieren irse de fiesta, prefieren y ya, como dices tú, el deporte ya subió un nivel de rendimiento que ya el chavo tiene que hasta dejar de estudiar para irse a poner a estudiar fútbol, ¿no? A vivir fútbol, a trabajar fútbol, ¿no? Que mira, algunas instituciones, incluido el Puebla, buscan que esos jugadores subs no dejen de estudiar. Okay. Hay convenios con universidades, hay convenios con colegios para que se mantengan en la preparación y digamos que es parte de lo que ellos ganan por estar ahí, ¿no? ¿Crees que venga un cambio en el Puebla o crees que sigan igual? No, yo creo que va a haber un cambio. ¿Sí? Hay una parte que a veces el aficionado cree pues, que estos les da igual. Pero me parece que el primer interesado en que un negocio funcione pues es el dueño del negocio, ¿no? Que no le han salido las cosas, que ha habido errores, que ha habido equivocaciones, sí. Pero me parece que hoy hay una conciencia muy clara de a dónde se quiere ir y que será parte de una reestructura. Eso también ¿tienen varo para hacer lo que pudieran querer hacer? Es que yo creo que con el dinero que se tiene se pudo haber hecho algo mejor, ¿no? Incluso el equipo que tenía el Puebla. Porque este equipo de los 5 puntos es el mismo que se metió a cuartos de final de manera directa, solo le quitaron a Memo Martínez, el resto eran los mismos. Entonces, ni siquiera creo que sea un tema de se desmanteló el equipo, fue cuando menos jugadores salieron. Pero hubo una baja de rendimiento, hubo una serie de cosas que no se hicieron bien y que esas hay que corregir. ¿Tú qué sabes, la suerte juega? O sea, la suerte es el jugador número 12 o 13, Sí, hay cosas que tú no determinas, ¿no? O sea, el jugador manda un disparo con mucha fuerza, pega en el poste y a veces de eso
poste y adentro, o poste y afuera, sí. O poste y ahí queda y la empuja el otro. O poste y entró y el árbitro no la quiere marcar. Claro. Sí, hay muchas cosas que van más allá de lo que hayas trabajado. ¿Qué le podría ayudar al Puebla? ¿Tú qué harías? Si ahorita te dijeran, vas a la directora, te vas de director del equipo, ¿qué le harías al Puebla hoy? En principio, el trabajo aquí. El trabajo mental es muy importante en la actualidad. O sea, al mismo equipo que tienes. Claro, sí, buscaría cuando menos 3 o 4 jugadores que sean muy determinantes en posiciones muy estratégicas, lo que hacen prácticamente todos los equipos, la columna vertebral, un buen portero, un central importante, un mediocampista que sepa crear y un definidor, ¿no? Estos 4, esta columna vertebral, me parece que es muy importante tenerla. Pero luego el resto del equipo, porque esos 4 no te van a resolver todo, el resto del equipo está arrastrando una serie de cosas que sí creo que tiene que ver con lo mental, y el trabajo psicológico en los equipos de fútbol se ha vuelto muy importante. No sé si ustedes recuerdan, cuando viene el título de América, de estos 3 que lleva, en el primer título sale una mujer, cuando van a levantar la copa, la esperan, llega, se pone y levantan la copa. Bueno, pues ella es Claudia Rivas. Claudia estuvo trabajando con el Puebla. Ajá. Y ella veía la parte psicológica del equipo. Mientras ella estuvo aquí, se dieron todas estas calificaciones que se metió Puebla a liguillas y que estuvo la época del Arcamón, la época de Reynoso, todo esto, Claudia ya trabajaba aquí. Se va Israel Reyes y se va Claudia al América. Uh-huh. No sé si recuerdan, Henry Martin estuvo a punto, se habló que podía venir a Puebla porque pues en América no funcionaba y no terminaba de despegar y de explotar. Bueno, hoy ¿quién es Henry Martin? Sí tiene que ver mucho el trabajo psicológico. No quiero decir que con eso, claro, eso fue lo más importante, no, pero es parte de las muchas cosas que necesitas. A ver, márquenle a Azcárraga, a ver si nos da. ¿Se podría venir? O sea, o hay no, yo creo así, que ya. O sea, Claudia ya no, pero sí pero debe haber alguien con ese perfil, con esas características. ¿Y cómo te explicas que un equipo como América gane un título y luego tenga la misma hambre para ganar un segundo y la misma hambre para ganar un tercero, cuando naturalmente lo hemos visto en el fútbol mexicano, el siguiente torneo de tu título con el arbitraje también, ¿no? También comprar el arbitraje. Hay otros factores, ¿no? Pero sí ayuda mucho el trabajo okay. No debe ser fácil, hombre, que un estadio de 40,000, 50,000 personas te diga que eres una bestia. Chavita que es psicóloga, así sea maestra en psicología o doctora, que mide unos 50, venga a decirles a 17 güeyes que se sienten estrellas, porque sí todos se sienten estrellas también, ¿no? ¿Qué tienen que hacer, no? Sí, y sobre todo eso, el trabajo en la confianza. Digo, pasa hasta cuando juegas los sábados, ¿no? Hay días que le pegas, no te sale y ya todo el partido te fue mal. Porque no tienes acá. Como cuando le hicieron bolita ahí en el estadio. Debuté en el estadio. La logística. Oye, ¿alguna anécdota del Puebla que te acuerdes mucho? ¿Algún partido? Así que digas, no. Sabes, a mí me tocó el descenso del Puebla. En esa época, es finales de los 90, cuando se desciende en Monterrey. Ese partido que Puebla tenía que ganar en Monterrey para poder quedarse en la primera división era la directiva de Paco Bernat, y pues yo como reportero iba todos los días a los entrenamientos y empecé a hacer buena relación con los jugadores, con el cuerpo técnico, con el propio Paco Bernat, hablábamos mucho y a mí me dice Fer Crisanto, ya hay que ir a cubrir ese partido decisivo para el Puebla, pero solo hay un lugar, ¿no? O sea, hay un boleto de avión, y entonces yo me fui con cámara, con micrófono, con todo, y yo hacía mi cámara y mis entrevistas. Uh-huh. El que, por cierto, padre de la selfie. Ándale, hace cuenta. Y bueno, pues va uno con, de alguna manera, pues sí, el cariño y tal, la ilusión de que esto sucediera, y cuando se da el descenso, la verdad es que sí fue algo muy fuerte desde lo laboral, evidentemente, pero también desde lo personal, ¿no? Desde el aficionado. Y eres el único poblano desde allá, ese ¿no? Niño que fuiste. Hombre, había otros, muy poquitos, pero en Monterrey jugando, además en esa época se jugaba en el TEC de Monterrey. Okay. El estadio era totalmente rayado, ¿no? Y lo que implicaba para ellos también, ¿no? Una afición muy, muy fuerte, muy eufórica. La verdad es que sí, el regreso, todavía nos encontramos en el aeropuerto y no sé si recuerdan, hay una jugada determinante de Ubaldi, Martín Félix Ubaldi, que le viene un balón, va a rematar a puerta, y él me decía, es que exactamente el balón se coloca donde está el sol y lo pierdo de vista. Y de verdad el tipo con la lágrima, claro, aquí, porque pues evidentemente pues a nadie le gusta descender. Oye, ¿qué claro. dices? No, yo me regreso en camión. Ay, váyanse ustedes. Una preguntota interesante, ya no quería yo interrumpir, pero dices que vas a los entrenamientos, sigues yendo, conoces, transmites. Hoy voy menos, pero okay. Sí. Bueno, hoy está la Liga Femenil. Sí. Y Puebla tiene un equipo de Liga Femenil. Está ahí, sí.
y todas están espectaculares. Ya tienes amigas de la liga femenil, porque o sea, qué bárbaro. A mí me gusta más el fútbol femenil que el de hombres, qué bárbaro. ¿Sabes que también tiene algo muy interesante el fútbol femenil? Que no tiene tantos vicios como el fútbol varonil. Okay. ¿Sabes? O sea, esta parte de me pegan y ¡ay, me tiro! Se pegan, se levantan, no. La verdad es que no hay nada de dramatismo. No hay nada de dramatismo en ese sentido. No. O sea, la ¿crees verdad que va a tener un futuro el fútbol femenil? Sí, por supuesto. ¿Y jala gente el...? Sí, a ver, hay... familiares. No. A ver, cuesta trabajo... Como el tostón, no, en nuestra familia, cabrón. Y mi mamá no nos deja, cabrón. No, cuesta trabajo cuando los equipos no tienen resultados, ¿no? Okay. Pero si tú ves estas finales que han jugado Tigres, América, Monterrey, tal, los estadios llenos, mucha gente metida, las transmisiones de televisión y tal. Yo no estoy tan cercano a la selección, al equipo femenil de Puebla, porque yo no hago esas transmisiones, esas las generan otros compañeros. Yo hago la sub-23 y el primer equipo, y de esos pues estás mucho más empapado. El equipo femenil tuvo un momento también de crecimiento, de aprender, de buscar jugadoras, de traer talentos y tal. Este torneo también le fue muy mal al equipo femenil, que me parece que es parte de una estructura que no trabajó del todo bien y que ahí quedaron los resultados. Pero el fútbol femenil es muy atractivo, ¿eh? Los mundiales, no, claro, como el voleibol playero de mujeres. Pero fíjate que más allá de eso, la manera en que juegan... ¿Te gusta cómo juegan? Sí, porque más aguerrida, ya no es exacto, es más aguerrida, pero ya tampoco es saber qué sucede. O sea, ya ves una estrategia, ya ves una... O sea, hay jugadoras que tienen una técnica espectacular, sí, ¿no? tocan bien el balón. Sí, hemos ¿Crees que en algún momento llega a ser igual al varonil? No, a ver, es complicado por muchas cosas, ¿no? Pues y en principio también por el tiempo que se lleva jugando y que se lleva haciendo, pero no quiere decir que no haya un partido muy bueno femenil, con grandes goles, con grandes jugadas, muy emocionante, pues como sucede con el varonil. Oye, vamos a hacer un experimento de... Sí. Preguntas rápidas y sin pensar mucho. Porque ya vamos casi en el final, Manuel. Ping pong con Manuel. ¿Qué jugador actual del Puebla te gustaría que narraran en Europa? A un jugador actual del Puebla. Híjole, de este equipo, de esta temporada, la verdad es que hay muy poco en ese sentido, pero yo te diría que de lo más destacado de este torneo fue Emiliano Gómez. Okay. ¿Qué técnico te gustaría que dirigiera al Puebla, sin importar presupuesto? Bueno, no importa el presupuesto, pero realista. ¿Vivo me gustaría la Volpe. Okay. ¿Qué es peor, perder con América o con Atlas? Ay, con América duele más, ¿no? ¿Taco árabe o semita después del partido? No, la semita en el estadio es infaltable. Sin duda, ¿no? Sí. ¿Narrar en el Cuauhtémoc o transmitir desde cabina? No, siempre el estadio. El estadio se vive totalmente distinto. Ese es lo que es el alma del fútbol, un estadio. Perdón, bueno, ¿te gusta más radio o tele? O sea, porque cuando transmiten en radio le echan una emoción y cuando estás viendo en tele, güey, pues este güey se me hace que está viendo otro partido. No, porque el del radio es muy emocionante, ¿no? Bueno, es que la narración de radio, además de emocionante, es descriptiva. Tienes que transmitir todo lo que estás viendo y pasárselo a la gente que no está viendo, ¿no? En la tele tienes que, pues, la gente está viendo lo mismo que tú, ¿no? Ya le vas dando otro tipo de cosas, más, claro. ¿No? Pero manejas otro tipo de cosas. A mí me parece que disfrutarla... Las dos, la verdad es que las dos las disfruto mucho, pero creo que tiene más este juego con la imaginación, la radio, donde tú le puedes dar un escalón arriba al propio partido. Ves la gente escucha el partido que tú quieres que escuchen, ¿no? Sí. ¿Qué partido hubieras pagado por no narrar? Ay, pues yo creo que... Bueno, ese no lo narré, pero el que te digo, el del descenso de Monterrey. Por mí, Sí. ¿En qué momento de tu vida pensaste debería dedicarme a otra cosa? Fíjate que no. Tuve muy claro desde el principio que estás feliz con lo que haces. Sí. Está bien padre, cabrón. Creo que soy muy afortunado de vivir de lo que me gusta, de trabajar en lo que disfruto, en lo que me apasiona, en lo que no me cuesta trabajo, ¿no? Para Te pagan bien, pero no ganas como jugador. No, ni cerca. O sea, nadie gana como jugador, hombre. No. ¿Cuánto gana el más jodidón? No, por eso no digo números, para caer el SAT. ¿Cuánto gana el más jodidón del Puebla? O sea, más o menos, el jugador que más... Pues mira, de los que juegan, o sea, de los que empiezan o... Hoy en día, ¿no? Pero que esté jugando. Sí, yo creo que... a ver, es que sí, las básicas y eso tienen otro tipo de sueldos, pero ya un jugador de primera división, de los más bajos, debe andar, ¿qué te gusta? 150, 200. Al mes. Sí. Libres de polvo y paja. Sí. Esos no tienen un patrocinio, no tienen nada, son sus 150. Es lo que y el que mejor gana del Puebla... Mira, yo te puedo decir
jugadores seleccionados por ahí del 2000, su sueldo era de 800,000 pesos al mes. Hoy en día uno del Puebla, 800, 900. No, más. O sea, de las figuras, de las estrellas, ¿no? O sea, ahí tenemos una figura. Más la inflación que hubo del 2000 hasta ahorita. Exacto. Más el arancel de Trump, ¿no, güey? No, es que el fútbol genera mucho dinero, ¿no? Y entonces el técnico gana más o menos por la mitad entre los malos y los buenos, o un técnico gana menos. No, un técnico gana más. Más que un chingón. Sobre todo estos, los top, los ¿no? top. Los top. Hay algunos que pues están empezando, que son sus primeros momentos y pues es totalmente fútbol, vamos a hacer fútbol poblano para dummies, ¿no? También. Ándale. La última. ¿Quién ha sido el futbolista más mamón que has entrevistado? Bueno, si quieres decir. ¿Sabes quién? Pero además, pues creo que tenía mucho que ver con el entorno de la época. Roberto Trota, este jugador argentino, el que, bueno, pues también tenía un camino importante, ¿no? La gente lo ubicaba, lo conocía, era de estas figuras que venían del fútbol argentino y que aquí no tuvo grandes desempeños, y eso también influía, ¿no? En que te acercabas a platicar con él y sí era, no era un tipo fácil, ¿no? Para platicar con él. Y yo creo lo pondría en esa categoría. También pasa un fenómeno que yo acabo de descubrir. El futbolista es mamón. El bueno es mamón. Sí. El argentino en México es muy mamón, ¿no? También, o sea, ¿por qué pasa eso? Porque en Argentina no son tan mamones. A ver, te voy a decir, Ubaldi, Martín Félix Ubaldi. Allá son normales, ¿no? El argentino Martín Félix Ubaldi es un tipazo, ¿eh? Con él platicaba horas y nos llevábamos muy bien y había muy buena relación. Yo creo que no tiene que ver con de dónde son, sino... Sí, porque hay algunos que es por timidez, ¿eh? O sea, hay unos que no están habituados a que la gente platique con ellos más allá del siguiente partido y tenemos que seguir trabajando y estas cosas que... Luego les cuesta. Y hay unos que les fascina la cámara, como Saga y todos que sí, que después siguen siendo... Sí. Tú. Que ya la gente pidió que te callaras. Quieres robar No, y hay quien tiene talento para hablar también, ¿no? Sí. O sea, hay quien lo hace muy bien, que te expresa bien las cosas. Pero oye, sí, pues esos serían. Digo, la verdad es que está muy agradable este capítulo, da para mucho más. Si no tienes inconveniente en que te volvamos a invitar y terminar. No, pendejo, yo sí cobro por lo que yo sí cobro por esto, güey. Yo sí cobra, güey. Pero bueno, creo que llegamos al final y dejamos pendiente la puerta abierta para que Manuel regrese. Este güey dice que lo interrumpo, cabrón. Como no leen los guiones, falta un cachito. Dale, tú. Bueno, ok, termínalo entonces. 30 segundos a Manuel para que haga una improvisación de una narración de cualquier situación absurda, no de fútbol. O sea, narra una y dices, puta, está viendo dos señoras pelearse en la calle. Espérate, ¿sabes? Una vez hicimos una narración con José Manuel Gómez, que es el que narra los partidos del Puebla, en el programa de Al Aire, el de Radio WAP. Lo invitamos y entonces fue de, bueno, vamos a narrar una boda, ¿no? O sea, si sabes narrar, pues puedes narrar cualquier cosa, ¿no? Y hablábamos un poco del tema. Entonces hicimos una especie de transmisión y yo empezaba de, buenas tardes, bienvenidos a esta que es la boda del año. Estamos transmitiendo desde la iglesia del Perpetuo Socorro, donde hoy tendrán la posibilidad de unirse en matrimonio para el resto de la vida. Lalo Valdés y Ángel. Entonces, exacto, ibas haciendo todo y entonces entraba José Manuel con, ¿cómo no, tocayo? Me da mucho gusto también saludarte y vámonos hasta el altar donde se encuentra Israel Valero. Y el Israel decía, sí, estamos reportando desde el altar porque en este momento está llegando el padre, ya viene el lazo. Y entonces empiezas a hacer una historia a partir de eso que se vuelve pues muy interesante y divertido, ¿no? Cómo puedes llevar en esta línea futbolera pues prácticamente cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Eres más para ver los Fox, Televisa? ¿Tienes un locutor preferido? A ver, hay históricos como Ángel Fernández. ¿Imitas alguno? Que para muchos... No, fíjate que no. ¿No eres imitador? No me... O sea, como que nunca me fui por esa línea. Hay unos que siempre serán emblemáticos, ¿no? El Perro Bermúdez, apenas que fue la votación del Salón de la Fama, pues cada uno nos vamos presentando, ¿no? Manuel Frausto, de Estamos al Aire, de Puebla, gracias. Y el Perro... Hola, buenas tardes a todos. Enrique... pues ya, no tiene ni que decir su nombre, ¿no? Ya, allá, perro. Pero tienen esto, ¿no? ¿Sabes quién me gusta mucho cómo narra Emilio Fernando Alonso? Ok. Por su tono, por su timbre, pero además por todo lo que conoce, por todo lo que sabe. ¿no? Que creo que eso es lo que hacía Ángel, ¿no? Como era un tipo Burak y Antonio de Valdés en béisbol. No, sí. O sea, creo que no puedo fútbol americano, ¿no? El Mago, ¿no? Bueno, exacto. El Mago Septién, Sonia Alarcón, ¿no? Estos tipos que te hacían el Pepe Segarra vivir de otra manera. Pepe también. Pepe, por ejemplo, en programas
más relajados, es un desmadre, ¿no? La verdad es que es muy divertido Pepe Segarra. Sí, y además el grupo que hacían ellos narrando también era espectacular, ¿no? Pues le ponemos fecha y nombre para otro, no hay que pensar otro episodio de que te gustaría. Con mucho gusto. Claro, o ya que no sea de deporte. Pues ya se puede hablar de muchas cosas, ¿no? Pues la música, o sea, hay mucho de esto del entretenimiento que al final se vuelve muy interesante, que como puede ser el fútbol, ¿no? Como esto, pero también lo tiene la música y también lo tiene la literatura. Hay muchas otras cosas alrededor de esto, que también ligadas al fútbol. Oye, que nos ayude tu papá a hacer uno de la iglesia, que tu papá tiene unas relaciones, hacer algo de la iglesia en Puebla también, ¿no? Algo también, porque ¿verdad? también tiene su secuencia aparte, ¿no? Bueno, pues a ver, cosas ligadas con el fútbol, pues mucho tiempo el Cuauhtémoc se llegaba a las 10 de la mañana porque había misa. Ajá, claro. En el estadio antes de que empezara, ya no. Eso estaría padre también, ¿no? Sí. Al final. Ahí está la capilla y tal, pero durante mucho tiempo ahí se veían y se... Está chingón, güey, es los domingos. Catedral a las 12. ¿A qué fuiste tú al estadio hace unos días? A jugar. ¿Por? Yo fui a jugar. De a jugar al parque de afuera de tu casa, porque juego en un estadio donde no me lastimo pues yo voy a una iglesia, en un hago... estadio que está bien padre y que después veo el... No, está bien. Qué Grinch, cabrón. Negatividad total, güey. Ve a misa a las 10 allá. No, porque no hay, güey. Muy bien. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias. Hombre, gracias a ustedes. Gracias, muy ilustrativo. Gracias a ustedes. Deja un buen sabor de boca. Estamos en contacto. ¿Qué? Y seguimos muy buen en sabor de contacto con boca. todos. Nos vemos. Gracias.